constantemente que tu Hijo Jesús es el Cristo, Señor. Gracias, Padre, porque esto es un regalo maravilloso, Señor, que nosotros tenemos. Es un tesoro impresionante, Señor. Somos inmerecedores, Padre, pero a ti te plació, Señor, por tu misericordia, Señor. Hoy, Padre, nos gozamos de esta salvación tan grande, Señor, que ha venido a través de tu Hijo Jesús como el Cristo, Señor. Y esta salvación vino, Señor, porque nos hemos aferrado a Él, Señor, porque lo hemos aceptado tal y como tú nos lo mostraste, Señor, como el Cristo, Señor, prometido por ti, Señor, en toda la Biblia, Señor. En los 66 libros, Señor, el Cristo esperado, Señor, ha llegado y es tu Hijo Jesús, Señor. Y hoy, Padre Santo, seguimos anhelando esa pronta segunda venida de Él, Señor. Por eso, Padre, queremos hacer todo lo posiblemente en nuestras fuerzas, por así decirlo, Señor. Nos queremos dejar utilizar por Él, Señor, por ti, para hacer esos instrumentos tuyos en el mundo entero, Señor. Queremos testificar diariamente con nuestra vida de que tu Hijo Jesús es el Cristo, Señor, y queremos, Padre, verlo venir en nuestros días. Padre, muchas gracias. Recibe todo el honor, toda la honra y toda la gloria, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Qué bendición, mis hermanos. Entonces, lo que el pastor viene predicando acá es algo bien especial para cada uno de nosotros. Yo lo he dicho también varias veces, que a mí me ha tocado mucho las predicaciones del pastor, no porque sean del pastor, sino porque es la palabra misma la que está siendo transmitida por él, la palabra de Dios, que Dios está permitiendo que a través de él llegue a nuestras vidas y nos exhorte. Y uno de esos temas bien especiales es la obediencia. Y esa obediencia de verdad que me ha confrontado mucho, porque es que no sé hasta dónde estamos siendo obedientes con lo que el Señor nos ha dado. Ahorita mirábamos y recordamos, es que tenemos la salvación. Y si miramos, somos inmerecedores de tan grande regalo, pero al Señor le plació darnos la salvación. Entonces la salvación requiere de nosotros ¿qué? Una obediencia constantemente, diariamente. No es una obediencia de vez en cuando a mí me parece como que sí va de acuerdo a lo que yo necesito. No, la obediencia que está pidiendo el Señor es diariamente. Y ahora miraba también en el culto de Itagüí que se tocó un tema, un versículo bien especial, y es en Filipenses 2. Lo voy a leer del versículo 6 en adelante. Y es que es el mismo Jesús. Jesús mismo nos está dando el ejemplo de la obediencia. Y miremos que si no es porque Jesús obedece al Padre, nosotros hoy no estaríamos gozando de esta salvación. Porque eso aquí también lo hemos visto. O sea, la salvación entonces viene, el Padre es quien, el Padre es el autor, ¿cierto? El Hijo es el que viene y la ejecuta, y el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros recordándonos, o sea, nos está redarguyendo. Vino para que cada uno de nosotros podamos llegar a los pies del Señor, para recordarnos las palabras ya dadas por el Señor. Entonces, si Jesús no hubiera aceptado venir a la tierra, ¿qué pasaría con nosotros? Entonces el mismo Señor da el ejemplo de obediencia. Y mire este versículo 6 lo que dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿De quién estamos hablando aquí? De Jesús. De Jesús, el Cristo. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces miren qué especial estos versículos. Estamos mirando acá que el mismo Señor estaba en una forma igual a quien, a Dios. Tenía todo allá, gozaba de su gloria allá, pero viene en obediencia, se entrega todo lo que tiene y viene a la tierra a humillarse, a darlo todo por nosotros, porque recordemos la muerte de nuestro Señor como fue. Lo recordamos de esta manera en la casa de César, que miramos esto.
Y mire que estamos hablando del que estaba en toda la gloria, se despojó por obediencia al Padre. ¿Y el Padre por qué lo está haciendo? Por amor. ¿A quién? A nosotros. Entonces está pidiendo la palabra mucha obediencia. Pero por eso es que a mí me está cuestionando tanto esto. Porque en la obediencia no estamos siendo correctos. No estamos siendo legales. Estamos obedeciendo unas cosas, pero otras no. Entonces, yo también recordaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿por qué pereció? Por ignorancia, pero también por la desobediencia. Porque se rebeló contra Dios. Dios entonces, este pueblo estuvo 430 años en esclavitud. Y entonces, ¿qué hace Dios? Envía a Moisés. ¿Y a quién? Y a Aarón. ¿Ante quién? Ante el faraón. ¿Qué hacen estos dos varones? Todo lo que Dios les dijo que hicieran. Ellos están en obediencia. Van ante el faraón, muestran y hacen todo lo que Dios les está diciendo que hagan. Y entonces, ¿qué pasa acá? El faraón está viendo esto, el pueblo de Dios también está viendo esto. Todas las plagas que llegaron allí en ese momento llegaron para el pueblo de Faraón, pero para el pueblo de Dios no. Todo le pasaba al pueblo de Faraón, pero al pueblo de Dios no lo tocaba nada. Entonces, cuando estamos en obediencia hay bendición, pero cuando se desobedece hay maldición. Es lo contrario. Pero el pueblo de Israel entonces, con todo esto que había visto, toda esa gloria de Dios, que salieron de esclavitud, ¿qué hace el pueblo en agradecimiento? Empieza a murmurar, y murmura de Dios, y murmura de Moisés, y están en contra de ellos constantemente. Y el Señor entonces, más castigo, dele por acá. Pero entonces Moisés oraba, y todo eso fue hasta que llegaron a la tierra prometida, a Canaán. ¿Quiénes le entraron? 2. ¿Y era para quién? Para todo el pueblo. Entonces vemos que por desobediencia todo el pueblo pereció, pero por obediencia entonces le entraron 2, Josué y Caleb. Y esto es bien especial. Y el tema que vamos a tocar hoy tiene que ver mucho con la obediencia. Pero también, antes de pasar al tema, también quiero recordar lo que pasó en el Nuevo Testamento con Jesús. Vimos el Antiguo Testamento, ahora miremos el Nuevo Testamento. Jesús hizo una pregunta en Cesarea de Filipo. ¿Por qué la hizo ahí? Y ahí salen 2. La pregunta que él hace es bien especial para que la gente reconozca quién es él y el lugar donde lo hace. ¿Por qué hace la pregunta ahí? También es bien especial saber eso. Entonces, Cesarea de Filipo. En la época de Roma, esto era el emperador de Filipo y Herodes. Filipo Herodes y César Augusto. Les juntaron el nombre y salió Cesarea de Filipo. Pero antes de ser esto, ¿cómo se llamaba esta región? Se llamaba Paneas. ¿Por qué Paneas? Porque ellos estaban adorando al dios Pan. O sea que vemos que el pueblo seguía ¿qué? En desobediencia. Estaban detrás de otros dioses que no era nuestro Señor. Antes de que se llamara Paneas, entonces se llamaba también Baal-Gad y Baal-Hermón. Pero todo esto ¿a dónde conlleva? Que esta era Canaán. Canaán entonces, la tierra prometida de Dios, toda pereció, y mire todos los nombres que tuvieron, todas las conquistas que tuvieron, porque el pueblo de Dios fracasó por desobediencia. Entonces, si miramos hoy, lo que vamos a ver se llama la aceptación, y la aceptación tiene que ver con la obediencia, porque usted no puede aceptar algo y luego no obedecer. Entonces no es coherente. Si usted va a obedecer es porque verdaderamente aceptó. Y miremos qué quiere decir aceptación. Aceptar.
Aceptar en griego quiere decir lambano, pero quiere decir aferrarse a, poseer, agarrar hasta el final, agarrar o aferrarse a la vida de. Entonces, vamos a empezar a mirar unos textos que nos van a mostrar qué es lo que verdaderamente quiere decir aceptar. Pero la aceptación no es impuesta, la aceptación es voluntaria. Entonces, por ejemplo, en los empleos, los que aquí laboran, cuando ustedes están laborando, cuando empiezan a laborar, hay un reglamento interno en la empresa. Ustedes, yo creo que se los muestran antes de comenzar a laborar, y ustedes, si van a estar de acuerdo con eso, van a aceptar esos reglamentos y van a trabajar. Entonces ustedes aceptan fácil, ¿por qué? Porque hay una paga, hay un dinero. Pero si ustedes violentan, desobedecen esa orden, ¿qué les puede costar? Una llamada de atención, o alguna cartita, y por último, los despiden. ¿Cierto? Hay unos causales. Lo mismo pasa cuando vamos donde el médico nos manda unas fórmulas, igual, las aceptamos de momento, mientras tomamos la droga, mientras nos sentimos mejorcitos, y pare de contar. Ustedes aceptaron eso, nosotros aceptamos eso y ya. Eso es una aceptación humanamente hablando. Pero vamos a hablar de una aceptación en cuanto a aferrarme a la vida de. Entonces estamos confesando que Jesús es el Cristo. Estamos confesando que solamente cuando lo hemos recibido a Él tenemos vida. Entonces aquí es donde vamos a dar cuenta si hemos aceptado bien o mal. Porque si no estamos obedeciendo, entonces no lo hemos aceptado. Estamos en más o menos. No es coherente. O si lo obedecemos cuando a mí me conviene, tampoco es coherente. Con el Señor la obediencia es al 100%, es diariamente. Esto no es una fórmula médica. Esto no es un reglamento interno de una empresa. No, esto es la misma vida que el Señor nos está entregando. Y con la vida que nos está entregando no podemos jugar. O sea, es la misma salvación. Con la salvación, yo no creo pues que aquí haya alguno dispuesto a jugar con la salvación. Y más, ya sabiendo qué es el Evangelio. Entonces miremos a qué debemos aferrarnos verdaderamente. Al Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? Jesús el Cristo. Pero Jesús el Cristo, en Mateo 16, ya había estado con sus discípulos 3 años y medio. Ya iba a ir a Jerusalén a padecer y a morir. Y recordemos que hizo una pregunta bien especial allá. ¿Qué dice la gente afuera que es el Hijo del Hombre? 4 contestas subieron, ¿cierto? Unas, Elías, Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Pero entonces, si los discípulos estuvieron con él 3 años y medio, ¿qué pasa? Que él también hace la pregunta a ellos. Entonces, ¿qué dijéramos? Que ellos, por estar con Jesús 3 años y medio, lo habían aceptado como su Señor, o lo habían aceptado ya como Juan el Bautista, o seguramente como Elías, o seguramente como Jeremías, o seguramente como alguno de los profetas. Porque si Jesús, que es Dios, hubiera tenido claridad y que los discípulos ya sabían quién era Él, no hace la pregunta. Pero Él sabía que ellos no sabían quién era el Cristo. ¿Por qué les digo todo esto? Porque hoy claramente estamos confesando que Jesús es el Cristo. Estamos testificando que Jesús es el Cristo. Pero volvemos a lo mismo. Si no estamos obedeciendo, no estamos aceptando a Jesús como el Cristo. No estamos aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Porque esto pasó con los discípulos. Es que los discípulos lo vieron a Él constantemente hacer milagros, sanidades, prodigios. Dice la palabra misma en Juan que no cabrían los libros acá en el mundo para apuntar todo lo que el Señor hizo. Y estamos hablando de los libros en el mundo. O sea, eso es una cosa innumerable lo que Jesús mostró. Sin embargo, ellos no creyeron. Porque recuerde que vimos a Pedro también, que Pedro, al que lo confesó, también después lo negó.
Entonces los discípulos muy humanamente estaban fracasando. ¿Por qué? Porque su visión no era Jesús el Cristo, su visión no era el Mesías, su visión era a Jesús ahí como lo tenían, el que hacía milagros, el que hacía sanidades, el que hacía prodigios, el que llenaba el estómago cuando había mucha hambre, el que estaba cubriendo mis necesidades. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo vemos a Jesús hoy en día? Esa es otra pregunta. Por eso les digo, estamos confesando que Jesús es el Cristo. Hoy el tema es aceptación. ¿Cómo hemos aceptado a Jesús? Pregunto de nuevo, ¿como Juan el Bautista, como Elías, como Jeremías o como alguno de los profetas? ¿Cómo lo ha aceptado la iglesia hoy? ¿Cómo lo ha aceptado esta iglesia hoy? ¿Como alguno de esos o como el Cristo? Como el Cristo. Amén. Entonces, vamos a mirar acá unos textos y vamos a Mateo 8, 17. Mateo 8, 17. ¿Lo tienen? Amén. Bueno, se los va a leer desde el 14. Dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Miren 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces recordamos, ¿qué es lo que quiere decir aceptación? Una de ellas es aferrarme a la vida de. Acá que estamos viendo, esta profecía dada por Isaías en 53:4 se cumplió a estas personas que llegaron en ese momento. Ellos se aferraron a esa promesa. ¿Qué tuvieron? Ese milagro. Dice la palabra que muchos quedaron libres que estaban endemoniados. Otros dicen que quedaron sanos de sus enfermedades. O sea, se cumplió la profecía. Lo que pasa es que hoy en día todavía la gente habla de esta promesa y dice que si usted está enfermo, se aferre a esta profecía porque es bíblica. Pero esta profecía fue cumplida por el Señor Jesús en ese momento y la recibieron esas personas. Era para ellos. Y era para ellos que se aferraron a esa profecía y la tomaron. Creyeron, fueron sanos, fueron liberados. Hoy en día sí tenemos una enfermedad espiritual y está regada en el mundo entero. ¿Y es cuál? Separación por el pecado y pecar por la influencia de Satanás. Eso sí es un problema. Ese problema sí está latente. Ese problema es real y opera en este momento. Entonces, nosotros cuando hemos aceptado a Jesús como el Cristo, también hemos aceptado que tenemos una responsabilidad muy grande con estas personas. Porque es que afuera se está muriendo la gente sin Cristo, sin conocer de este problema y más grave, sin conocer de la solución. Pero nosotros conocemos el problema y conocemos la solución. Entonces, ¿qué está haciendo la iglesia? Cuando dice que ha aceptado, entonces también tiene que haber obedecido. Y una de la obediencia es que ir y predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. ¿Quiénes van a ir? Esta fila un tiempo, esta otra fila otro tiempo, o todos. O sea, la orden es para todos. Para todos. O sea, si yo he aceptado a Jesús como el Cristo, entonces yo tengo que simplemente obedecer. Recordamos también que aquí lo dijimos hace unos pocos días. El que obedece va hasta lo último. El que obedece, obedece a quién, a su Señor.
Y recordamos que hablamos de un esclavo, ¿cierto? ¿Y un esclavo qué hace? Obedece sí o sí, porque es que no se manda. Ese esclavo tiene un dueño. Y ese esclavo puede llegar muy cansado de laborar sus 8 horas, sus 12 horas, le tocó doblarse, pero si su amo le dice, lo necesito acá, acá. Hoy no va a dormir, hoy no duerme. ¿Por qué? Porque es que no se manda. Porque tiene un dueño. Entonces nosotros decimos que Jesús es mi Señor. Y si Jesús es mi Señor, ¿qué somos nosotros? Esclavos. Pero esclavos muy desobedientes. Esclavos que no estamos haciéndole caso al Señor. Pero lo estamos confesando, estamos diciendo, sí, sí, Jesús es mi Señor. Jesús es el Cristo. Jesús es todo para mí. Pero Señor, no me haga tan duro. Yo vengo muy cansado. Vengo muy estresado. Tengo muchas aflicciones. Está lloviendo. Mucho sol. Dejemos eso para otro día. Pero es que eso no es lo que el Señor nos manda a nosotros. Ahí es donde está nuestra obediencia. Y ahí es donde nosotros tenemos que confesar sí o sí si Jesús es el Cristo o no es mi Cristo o no es mi Señor. Es dura la palabra, pero es la realidad. Entonces, el aceptar a Jesús como el Cristo me conlleva a mí a darlo todo. Y no solamente por unos días. Después de que lo acepto, voy hasta el final. Hasta que o viene por nosotros como su iglesia, o como bien sabemos, también tenemos que partir. Pero vamos a partir con Él y con una satisfacción de haber obedecido. Porque es que no estamos diciendo que porque yo entonces comience a obedecer, entonces ahora sí, yo voy a hacer la evangelización yo solo. No, pero si todos nosotros empezamos a unirnos en obediencia, este equipo en Caldas, el otro que hay en Betulia, el otro que hay en Itagüí, los otros que hay en las diferentes regiones que son 9, si empezamos a trabajar todos unidos, en un tiempo muy corto, Colombia va a estar evangelizada. A Colombia le faltan muchos departamentos, no vamos sino en 9. Y los 9 no podemos decir que estén en su totalidad. O sea, nos falta mucho, pero ¿por qué? Porque es que no todos estamos al mismo ritmo. Hay unos que están quietos. Yo no lo digo por la iglesia de acá, porque la iglesia de acá se mueve. Y esta iglesia es pequeña, pero lo digo por iglesias muy numerosas, donde hemos visto que para llamar a evangelizar de 300, 400 personas pueden salir 20 o 30, y eso es muy triste. Donde se supone que se está confesando que Jesús es el Cristo, entonces es para que todos estemos haciendo el trabajo. Miremos otro texto, Mateo 24:40. Este capítulo está hablando constantemente de las señales antes del fin. Y aquí hay algo bien especial. En el versículo 40 dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Quién es el que va a ser tomado? El que obedeció. El que obedeció, el que aceptó a Jesús como el Cristo, ese va a ser tomado. El otro va a ser dejado. Entonces aquí es donde empezamos a ver la realidad. ¿Cómo así? Lo que nos decían anteriormente, no, su casa. Primeramente su casa, luego el barrio y luego lo que siga. Pero mire que no es así. Dos estarán laborando, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos podemos estar haciendo la evangelización mundial, pero de esos dos, uno ha creído y otro no. Pero si estaban haciendo la evangelización mundial, si los dos estaban testificando que Jesús es el Cristo, si los dos estaban en el sol, si los dos estaban en el agua, si los dos estaban viajando constantemente, pero uno, para Dios, que conoce el corazón de cada uno de nosotros, no era sincero, no había creído. Entonces, el que yo esté afuera haciendo la evangelización mundial tampoco me está garantizando a mí que voy a ser tomado. Entonces, ¿qué está pidiendo Dios a cada uno de nosotros? ¿O qué está viendo? El corazón. O sea, ya Dios no quiere que sigamos confesando.
Eso hay que confesarlo, claro, pero con hechos. Pero si yo lo confieso y no lo demuestro con mi vida, yo puedo engañarlos a ustedes todos. Pero a Dios, yo no lo puedo engañar. Es que Dios sí conoce mi corazón. Y ahí es donde tenemos que estar bien firmes. Otros versículos. Miremos. Pero antes de llegar a esos versículos, la pregunta final. ¿Cuántos de acá somos cristianos? Ahora ya ninguno es cristiano, pues. ¿Allá nadie es cristiano? Me equivoqué de lugar. Porque también es bueno entender qué es ser cristiano. O sea, ¿qué quiere decir ser cristiano? ¿Qué significa cristiano? Ser una copia de Cristo. Una copia pequeña. Muy. Una fiel copia parecida a ¿qué? La original. Entonces, aquí hay unos textos, Hechos 11:26, no los voy a leer para que ustedes los tengan en la casa, Hechos los miren en la casa, Hechos 11:26, Hechos 26:28 y Primera de Pedro 4:16. Estos tres episodios narran las veces que fueron llamados cristianos, la iglesia primitiva. Fueron llamados, no se llamaron. Ellos no eran cristianos por estar en una congregación. Ellos no eran cristianos por comenzar a cargar la Biblia. Ellos no eran cristianos por estar proclamando o testificando de Cristo. Ellos fueron llamados porque ellos mostraron con su vida misma a Cristo. En Hechos 11:26, si ustedes leen todos esos capítulos hasta allí, se van a dar cuenta de la persecución de la misma iglesia primitiva. En Hechos 7 se dan cuenta que el mismo Esteban pierde su vida testificando de Cristo. Y cuando llegan a Hechos 11, ya Pablo ha estado encarcelado, ya ha estado azotado, todos han sido perseguidos, tienen las marcas en sus cuerpos de ser cristianos, pero siguen adelante, fieles a testificar de Cristo. En Hechos 26-28, este es Pablo con el rey Agripa. Es tanto lo que está testificando Pablo a este rey que el rey termina por decir: por poco me persuades de ser cristiano. O sea, ¿cómo fue lo que le testificó de Cristo? Que un poco más y canta que es cristiano como Pablo. Y Primera de Pedro 4:16 está hablando de que el cristiano va a padecer sufrimientos por testificar de Cristo. No va a padecer sufrimientos por manejarse mal. No, eso sí son consecuencias de cada uno de nosotros si tomamos malas decisiones. Entonces el que roba va a padecer por ese delito. Pero aquí está hablando, van a padecer por testificar. Nosotros mismos vamos a padecer sufrimientos por testificar de Cristo. Ayer estábamos con Fernando y con Yané en Angelópolis y nos dimos cuenta que estamos en el evangelio correcto, porque allá un mismo pastor empezó a escuchar muy bueno el mensaje, pero cuando le tocamos la herida no quiso. Con mucha sonrisa, muy jovial el pastor, muy querido, nos entró hasta la sala, nos invitó a tinto, no tomamos pues, pero muy formal. Pero cuando le hablamos ya verdaderamente qué era el evangelio que le estaba predicando, nos cerró las puertas. Yo no quiero escuchar de ese mensaje, déjenme así mejor, déjenme así, porque ese mensaje no es. Y entonces, le decíamos a Fernando, y veníamos en el camino hablando de eso mismo. Va a llegar un momento en que nosotros vamos a ser perseguidos, no por la gente de afuera, porque es que la gente de afuera está tranquila. La misma iglesia, las mismas denominaciones se están alineando en contra de este mensaje. Porque este pastor de Angelópolis se dio cuenta, porque él está en Itagüí, en otra denominación, pero llegó el comentario: lo que están predicando en Itagüí, en la cuadrangular, eso es veneno, mucho cuidado con eso. Y esto ha pasado de lado a lado,
de pastor en pastor. Cuando se toca el tema, entonces, ¿qué dicen? Eso es veneno, no se puede escuchar ese mensaje. Lo rechazan. Pero es ¿por qué? Porque es que este mensaje nos está llevando verdaderamente a tener una obediencia. Alguien más, aquí en Caldas lo dijo, se lo dijo a otro pastor, que este mensaje era veneno. Y una pastora lo confrontó y le dijo estas palabras a este señor: dígame por qué este mensaje es veneno, porque es muy radical. ¿Qué prefiere usted? ¿Un mensaje radical que lleve a la salvación o un mensaje como el que venimos escuchando, permisivo, que en última lleva a qué? A una perdición? Y por último lo confrontó diciéndole: ahora dígame usted, ¿quién con un mensaje radical que está en la palabra se va a perder? Si usted me dice quién se pierde viviendo el mensaje del Evangelio de la Biblia, le damos la razón. Con eso quedó el hombre ya sin palabras, porque lo confrontó con lo que es. O sea, cuando la palabra confronta mi vida, entonces si yo quiero, me hago a un lado. Pero si yo quiero obedecer, sigo adelante, porque yo voy a obedecer al Señor. Mire que lo estoy hablando de pastores, Angelópolis, Caldas, que están rechazando el mensaje y que, como le decía Fernando, van a alinear para atacar todo lo que tenga que ver con el mensaje de salvación, todo lo que tenga que ver con el Evangelio de la Biblia, de que Jesús es el Cristo. Los primeros que nos van a perseguir son las diferentes denominaciones de cualquier parte del país y cualquier parte del mundo. La gente afuera nada tiene que ver con eso. Vamos a ser perseguidos por la misma iglesia, entre comillas, la misma iglesia, no del Señor, la misma iglesia, corrientes, religiones que se han levantado. Porque la iglesia que el Señor fundamentó, la iglesia que el Señor afirmó y que está en la palabra de Dios, es la que cree que Jesús es el Cristo. Entonces, miremos, ya teniendo claridad qué es el cristiano, ahora sí vamos a mirar el libro de San Juan. ¿Qué dice San Juan? Capítulo 1, versículos, vamos a leer varios nomás de allí, no los voy a leer todos. Vamos a leer el 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces estamos hablando de ¿quién? De Cristo, ¿cierto? El Verbo es Cristo. 1:4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién estaba la vida? En Cristo. Y la vida era la luz de los hombres. Y ahorita miramos que aferrarnos a la vida de esa aceptación, ¿cierto? Otros versículos. 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y ahora miremos el versículo 11, que este es bien especial. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces eso que dice a lo suyo, ¿qué es? El oficio. Vino como verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta. ¿Qué cumple el verdadero rey? Vencer a Satanás. El verdadero sacerdote, solucionar el problema de pecado. Y el verdadero profeta, reconciliarme con el Padre. Entonces él viene a eso. ¿A quién? A su pueblo. Pero su pueblo, entonces, ¿qué hace? No quiere nada, lo rechaza. Ahora, ¿dónde está? ¿A quién fue dada esta palabra, esta promesa? ¿A quién vino entonces Jesús como el Cristo? Lo miramos ahorita, a nosotros. Por la pura misericordia de Dios, nosotros hoy tenemos la salvación. ¿Qué dice el versículo 12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, nótese bien, a todos los que le recibieron es que a todos los que le aceptaron. Ahí es donde está la pregunta otra vez: ¿cómo lo hemos aceptado? Porque aquí está hablando en el 11 de que vino a un oficio, rey, sacerdote y profeta. ¿Nosotros lo aceptamos como el rey que venció a Satanás? ¿Sí o no? ¿Como el sacerdote que solucionó el problema del pecado?
y como el profeta que me reconcilió con Dios. Amén. Ah, excelente. O sea, si ya lo hemos recibido así, si lo hemos aceptado así, entonces para la iglesia hoy en día, ¿qué puede ser un problema? Nada. Amén. Así es. Nada es un problema para los que verdaderamente hemos creído que Jesús es el Cristo, los que verdaderamente lo hemos aceptado. Miremos Juan 3:18. Si lo mira desde el 16, ya lo conocen ese versículo de memoria, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El 18, que es el de la aceptación, mire lo que dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en él cree, o sea, el que verdaderamente lo acepta a él como Jesús, como el Cristo, no es condenado. Pero el que lo acepta, entonces tiene que obedecer, porque si no obedece, volvemos a lo mismo, no ha aceptado, por ende es condenado, no ha creído. Aquí la palabra se pone muy dura. Aquí el Señor entonces empieza a nosotros como a apretarnos un poco más, a ajustarnos de una manera que uno dice: ¿sí seremos capaces? ¿O será que el Señor está exigiendo mucho? Pero a mí me parece que no. Miren que tenemos todo. ¿Qué tenía Adán y Eva cuando Dios los hizo? Le dio todo para que gobernaran, ¿cierto? Eran reyes, gobernaban sobre todo, no les faltaba nada. Eso ya lo hemos visto aquí muchas veces. ¿Qué le faltaban a Adán y Eva? Nada. Tenían la misma vida porque vivían al lado de Dios, estaban unidos a Dios. Y si vamos a hablar materialmente, tenían todo. Pero Dios les está dando una orden muy sencilla de cumplir: no coman de esto. Y tienen vida. Al pueblo hoy a nosotros nos ha dado la salvación a través de creer que Jesús es el Cristo. O sea, nos ha quitado el problema que ningún hombre podía quitar, nos lo quitó. Somos libres de Satanás, somos libres del pecado, estamos reconciliados con Dios. ¿Qué más queremos? Y nos dio vida. Ya tenemos la vida, estamos completos. Pero a nosotros, con todo eso que tenemos, que es un tesoro tan grande, que también lo he dicho muchas veces, no lo tiene el hombre más importante del mundo entero, no lo tiene el hombre más rico del mundo, lo tenemos nosotros, los hijos de Dios, la salvación, la vida eterna. Entonces, ¿qué hacemos con la salvación y la vida eterna? Para no perderla, el Señor nos está diciendo algo muy claro: obedece. El Señor a nosotros no nos está pidiendo nada que no seamos capaces de cumplir. A Adán y Eva les dijo algo muy sencillo de cumplir. A nosotros nos está dando algo muy sencillo de cumplir. Todo lo que el mundo está ofreciendo afuera, que vaya en contra de la salvación, está en nosotros decir sí o no. Un evangelio diferente al que hemos escuchado, también está el de nosotros contestar sí o no. Ya sabemos que si escuchamos un evangelio diferente a este que nos fue ya presentado para salvación y vida eterna, si escuchamos uno diferente, estamos bajo maldición. Entonces yo tomo la decisión, sí o no, acepto sí o no. Pero si yo acepté a Jesús como el Cristo, simplemente obedece. Es sencillo. Yo sé que en nuestra humanidad hay mucha lucha, pero si hemos creído que Jesús es el Cristo, ¿qué es problema? No podemos vencer esas luchas que tenemos internamente. Nos va a quedar grande, sabiendo que tenemos la salvación y la vida eterna. Sigamos. Hechos 2:21. Dice: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta es la primera predicación de Pedro. Pedro está predicando acá. Recordamos que a través de esta predicación de Pedro se convirtieron ¿quiénes? 3.000.
¿Por qué se convirtieron? Porque creyeron a esta palabra que Pedro está predicando, porque invocaron el nombre del Señor Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que llega ahí? Al invocarlo y al creer, al aceptarlo y creer, que llega la salvación. Llegaron 3.000. Miremos también Hechos 3:16, también bien conocido. En el capítulo 3 registra todo el acontecimiento de Pedro y Juan con la curación de un cojo. ¿Qué pasa con este cojo? Recordemos que el cojo estaba en la entrada de la puerta del templo llamado La Hermosa. ¿Qué hacía diariamente? Estaba pidiendo dinero, limosna. Pero cuando Pedro y Juan lo ven, ¿qué hace Pedro y Juan? Pedro y Juan detectaron que lo que él necesitaba no era dinero, que el problema que él tenía no era físico, que el problema que él tenía era espiritual. Entonces ellos fueron directamente a lo espiritual. ¿Qué le están diciendo a este señor, a este hombre acá? Miren, ¿qué hace el hombre? Lo mira, obedece. ¿Qué le dice Pedro? Lo que usted necesita yo no tengo un peso, pero si tengo algo que usted necesita que no sabe, y es esto, le da la palabra, en el nombre entonces de Jesús de Nazaret, levántese. Dice la palabra que inmediatamente se incorporó y que se fue para la casa muy contento. No. Entró al templo saltando y alabando a Dios. ¿Por qué? Porque él aceptó en ese momento el llamado, él aceptó a ese nombre que le presentó Pedro. Seguramente Pedro no llegó a decirle, este es el mensaje y levántese. Le tuvo que haber predicado, le tuvo que haber testificado de Jesús como el Cristo. Porque entonces el versículo que tenemos acá claro es el 16. Mire lo que dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces, por la fe en el nombre de quién? De Jesús, del Cristo. Es que verdaderamente ese nombre nos da todo. Verdaderamente el creer que Jesús es Cristo, entonces nos está dando primeramente la salvación. Y ahí para allá son añadiduras. Y ahí para allá, si el Señor me quiere dar a mí sanidad, lo dará. Si me quiere dar economía, lo dará. Si me quiere solucionar X o Y dificultades, lo dará. Pero lo primordial para el hombre hoy en día es la salvación. Por eso entonces Pedro y Juan van directamente a esa dificultad. Lo suyo es espiritual. En últimas, usted puede que consiga mucha plata ahí sentado, pero si se muere con esa necesidad espiritual, se va a condenar. Entonces la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Constantemente testificar, predicar afuera, donde la gente se está perdiendo, los parques, lugares donde hay mucha drogadicción, donde hay mucho alcoholismo. Ahora sí nos tenemos que mover más, porque eso sí está regado. Jóvenes perdidos en droga, jóvenes perdidos en alcoholismo, drogas nuevas. Hay una cantidad de drogas nuevas que están saliendo y están acabando con la juventud. Ya ni siquiera tienen que aspirarse, ya ni siquiera tienen que esconderse por ahí donde no los vean. Son tan mínimas que tienen lugares exactos donde se la colocan.